Mi cuñado me acosa y mi hermana me llama exagerada. Todo comenzó con los codos. Suena estúpido, lo sé. Pero es la verdad. La primera vez que sentí ese nudo de hielo en el estómago fue en la cena del domingo en casa de mi mamá, hace como 6 meses. Él, Diego, mi cuñado, pasó detrás de mi silla para ir por más salsa. Yo estaba contando algo, riendo con mi hermana Valeria. Y su mano, que supuestamente se apoyaba en el respaldo de mi silla para esquivar a mi sobrino que corría, bajó. Su antebrazo rozó mi espalda, sí, pero su mano se posó, solo por un segundo, en mi cadera. Un contacto demasiado deliberado, demasiado bajo. Me congelé. La risa se me murió en la boca. Él siguió su camino como si nada, pidiéndole a mi mamá que su salsa de chipotle era la mejor de todo Monterrey. Yo me quedé mirando mi plato de pozole, el corazón latiéndome en la garganta. Exagerada, me dije. Seguro fue sin querer, la casa está llena, estamos apretados. Valeria me preguntó qué me pasaba y solo sacudí la cabeza, con una sonrisa forjada en el mismísimo infierno. Diego volvió a su asiento, al lado de mi hermana, y me lanzó una mirada rápida. Una mirada que no era de disculpa, sino de comprobación. Como un perro que prueba los límites. Desde ahí, la cosa fue una pendiente resbaladiza y asquerosa. Los choques accidentales en la cocina cada vez que yo lavaba los platos y él iba por una cerveza. El modo en que su pie buscaba el mío bajo la mesa durante los almuerzos familiares, hasta que yo retiraba el mío como si me hubiera quemado. Los cumplidos que dejaron de ser qué bien te queda ese vestido para ser qué bien te queda ese vestido, te ves espectacular, cuñadita. La última palabra siempre la decía con una media sonrisa que me erizaba la piel. Hablé con Valeria. Fue después del asunto del masaje. En una reunión en su casa, yo me quejé de un dolor en el cuello por el estrés del trabajo. Diego, desde el otro sofá, dijo, yo sé dar unos masajes brutales, Val me lo puede confirmar. Déjame ayudarte, para eso es la familia. Su tono era jovial, de buen samaritano. Mi hermana rió y dijo, sí, él es buenísimo, casi profesional. Yo me puse tensa como un alambre. No, gracias, estoy bien, dije, demasiado rápido. La mirada de Diego se oscureció un instante, como la de un niño al que le quitan un juguete. Valeria me lanzó una sonrisa complaciente. Ay, no seas tan arisca, Sofía. Diego solo quiere ayudar. Arisa. Esa palabra se me clavó. La noche siguiente, le mandé un mensaje a mi hermana. Vale, necesito hablar contigo de algo serio. Es sobre Diego. Su respuesta fue casi inmediata, ¿pasó algo? Cuéntame. Me armé de valor, escribí y borré 1000 veces. Finalmente, por voz, le conté. Los roces, las miradas, el comentario del masaje, como me hacía sentir violada en mi propio espacio familiar, como cada domingo era una tortura. El tono de su voz cambió de preocupado a cansado. Sofía, por favor. Diego es un amor. Es cariñoso, es así con todos. Tú sabes cómo es nuestra familia, que nunca nos tocamos ni nos decimos nada. A lo mejor tú malinterpretas el afecto. Él te quiere como a una hermana menor. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. No es afecto, Valeria. Me siento acosada. Hubo un silencio largo. Luego, un suspiro. Mira, vos siempre has sido muy dramática. Desde chiquilla. ¿Recuerdas cuando llorabas porque papá no te compraba el helado que querías y decías que él no te quería? Es lo mismo. Diego es un buen hombre, un buen padre para mi hijo, y mi marido. No armes un drama donde no lo hay. No seas exagerada. La palabra resonó en mis oídos como un latigazo. Exagerada. Colgué. Esa noche lloré de rabia, de impotencia, de una traición que no sabía que podía doler tanto. Mi hermana, mi aliada de toda la vida, la que me defendía de todo en el colegio, había elegido su lado. Y no era el mío. Decidí evitarlos. Dejé de ir a los domingos con excusas de trabajo. Rechacé invitaciones. Mi mamá empezó a preguntar si estaba enojada con Valeria. La presión familiar, ese monstruo pegajoso que todo lo ve y todo lo comenta, empezó a cerrar filas alrededor de ellos, la familia perfecta. Yo era la amargada, la solterona celosa, tengo 28, por cierto, la que causaba problemas. Hasta que llegó hoy. Hoy, después de 2 meses de distancia, cedí y fui al cumpleaños de mi sobrino de 5 años. Fue en su casa. Intenté mantenerme en la periferia, rodeada de primos y tíos. Diego, como anfitrión, estaba en todas partes. En un momento,
encontrándome sola en el pasillo que lleva al baño, buscando mi teléfono en el bolso, lo sentí acercarse. No lo vi, lo sentí. El olor de su colonia barata, la misma que odio. Se paró demasiado cerca. Yo me di la vuelta, ya lista para esquivarlo. Pero no me tocó. Solo inclinó la cabeza, y con una voz baja, melosa, que el ruido de la fiesta ahogaba, dijo: «Qué gusto que vinieras, cuñadita. Te extrañábamos. Valeria dice que andas muy sensible. Pobrecita». Su sonrisa era un filo. «Si necesitas hablar, mi puerta siempre está abierta. A cualquier hora». Me quedé paralizada. Era una amenaza envuelta en falso consuelo. Una escalada. Antes que pudiera reaccionar, él se alejó, mezclándose con los invitados. Saqué mi teléfono del bolso con manos temblorosas, queriendo desahogarme con alguien, con cualquiera. La pantalla se encendió. Y ahí, en medio de las notificaciones de redes sociales, vi una nueva solicitud de seguimiento en Instagram. Era una cuenta anónima, sin fotos, con un nombre genérico. Pero la foto de perfil era un primer plano, un recorte evidente, de una foto que yo misma publiqué hace un año. Era mi foto. Y el mensaje de la solicitud decía, simplemente: «Te vi hoy. Esa blusa azul te queda increíble». La fiesta continuó como si nada, pero para mí el mundo se había puesto en cámara lenta y con un filtro de terror. El ruido de los niños gritando, la canción de Bad Bunny que sonaba a todo volumen, el olor dulzón del pastel de chocolate y los globos, todo se convertía en una cacofonía amenazante. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude rechazar la solicitud y bloquear la cuenta. ¿Era él? Tenía que serlo. Ese te vi hoy solo podía referirse a la fiesta. Alguien aquí, en esta casa, me estaba vigilando y tenía acceso a mis fotos públicas. Miré a la multitud. Diego estaba en el centro del patio, cargando a mi sobrino en hombros, el epítome del padre amoroso. Levantó una cerveza y brindó por el cumpleañero, recibiendo palmadas en la espalda. Mi hermana, a su lado, lo miraba con adoración. Sentí náuseas. ¿Cómo podía ese hombre ser dos personas a la vez? ¿O era que yo, efectivamente, estaba loca y exagerando una coincidencia macabra? Necesitaba aire. Me escurrí hacia la parte de adelante de la casa, donde estaban los coches estacionados, apoyándome en la puerta de mi viejo Jetta. Respiré hondo, tratando de que el pánico no me desbordara. Fue entonces cuando vi la sombra. Alguien salía por la puerta principal. Era Benjamín, mi primo el menor, el raro de la familia que estudia informática y al que todos consideran un antisocial. Nos llevamos bien, o al menos, no nos juzgamos. «Sofía, ¿estás bien? Te ves blanca como el papel», dijo, acercándose con cuidado. Llevaba su taza de café en la mano, alejado del bullicio como yo. Una parte de mí quería negarlo todo, sonreír y decir sí, solo un mareo. Pero la otra parte, la que estaba aterrada y se sentía completamente sola, gritó por ayuda. Las palabras salieron a trompicones. Es Diego. Alguien, una cuenta falsa, me mandó una solicitud con mi foto. Dijo que me vio hoy. Benjamín no me dijo exagerada. Sus ojos, detrás de las gafas, se endurecieron al instante. Bajó la voz. ¿Tienes el celular? ¿Puedo ver? Le mostré la pantalla, ya con la cuenta bloqueada. Él frunció el ceño. Es una cuenta fantasma, recién hecha. Pero eso de recortar tu propia foto, es personal, Sofía. Es un mensaje claro: te tengo en mi radar y sé cómo encontrarte. ¿Le has dicho a Valeria? Una risa amarga se me escapó. Ella cree que soy una dramática. Que invento cosas para llamar la atención. Benjamín hizo un sonido de disgusto. Mira, yo no soy muy amigo de Diego. Una vez, en una carne asada, hizo un chiste sobre hackear el Facebook de su ex para ver sus mensajes. A todos les pareció gracioso. A mí no. Se quedó pensativo. Esto puede escalar, prima. Y si tu hermana no te cree, estás en una posición de mierda. La familia siempre va a cerrar filas alrededor del matrimonio, tú lo sabes. Lo sabía. El que dirán era un dios más poderoso que cualquier verdad en nuestra familia. Un divorcio, un escándalo, sería una mancha imperdonable. Yo sería la bruja que destruyó el hogar de su hermana por inventos. No sé qué hacer, confesé, y me sorprendió lo pequeña que sonó mi voz. Por ahora, recopila, dijo Benjamín con firmeza. Toda evidencia. Capturas de pantalla, aunque sean de cuentas bloqueadas. Anota fechas y horas de cada incidente pasado. Si esto sigue, vas a necesitar algo más fuerte que tu palabra contra la de él.
Y por el amor de Dios, no te quedes nunca sola con él. Su pragmatismo fue un salvavidas. Asentí, sintiendo un primer atisbo de determinación bajo el miedo. Regresamos a la fiesta, separándonos para no llamar la atención. Durante el resto de la tarde, sentí la mirada de Diego pegada a mí como un foco caliente. Cada vez que me giraba, él estaba mirando en otra dirección, conversando animadamente. Era un juego perverso y solo yo conocía las reglas. Al final de la tarde, cuando todos empezaban a irse, Valeria me agarró del brazo junto a la puerta. Su sonrisa era tensa. «Te fuiste un rato largo, ¿todo bien?» «Sí, solo necesitaba un momento», dije, evitando sus ojos. «Mira, Sofía», su tono bajó, se tornó condescendiente. «Diego me comentó que parecías incómoda. Que tal vez todavía estás molesta conmigo por nuestra discusión. Me duele que haya esta tensión. Él solo quiere que seamos una familia unida». El cinismo me ahogó. Él solo quiere. La rabia que había contenido por meses hirvió en mi pecho. «Valeria, no es tensión. ¿Es que tu marido?» «Por favor, Sofía». Cortó, su susurro era ahora un silbido de exasperación. «¿Otra vez? ¿En el cumpleaños de tu sobrino? ¿No puedes dejarlo pasar, aunque sea por hoy?» «Madura». Antes de que pudiera replicar, Diego apareció a su lado, poniendo un brazo protector sobre los hombros de ella. Su expresión era de genuina preocupación. «¿Todo bien, amor? ¿Sofía? ¿Problemas?», preguntó, y su mirada se posó en mí. Era una mirada de triunfo disfrazada de empatía. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que había ganado esta ronda. «No, ningún problema», logré articular, envenenando cada palabra. «Me voy ya. Felicidades de nuevo al niño». Salí de esa casa sintiéndome sucia y derrotada. Pero en el coche, seguí el consejo de Benjamín. Abrí las notas del teléfono y comencé a escribir, con una frialdad que me asustó. Marzo de 2015, solicitud anónima en IG con mi foto. Mensaje: «Te vi hoy. Esa blusa azul». Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de una notificación me hizo saltar del colchón. No era Instagram. Era un mensaje de texto. De un número no guardado. El mensaje decía: «Espero que no te hayas molestado por lo de hoy. Solo quería ser amable. Deberías sonreír más, te ves muy seria». Mi sangre se heló. Era él. Había conseguido mi número. Algo que solo la familia tenía. Y la de final era una firma, un recordatorio descarado de que ahora estaba entrando en un territorio mucho más privado y oscuro. El mensaje de texto fue la línea que cruzó. Ya no era un roce casual, una mirada o una cuenta falsa en redes. Era una invasión directa, deliberada, a mi espacio más privado. Pasé toda la noche en vela, mirando ese número desconocido y la de final, como si las letras pudieran quemarme la retina. ¿Cómo reaccionar? ¿Bloquearlo? ¿Enfrentarlo? ¿Mostrárselo a Valeria? La última opción me provocó una risa histérica y amarga en la soledad de mi departamento. Ella ya tenía su veredicto: exagerada, dramática, celosa. Al día siguiente, con los nervios destrozados y el cansancio a cuestas, fui a casa de mis padres. Necesitaba un santuario, aunque fuera temporal. Mi mamá, con su instinto infalible, notó al instante que algo andaba muy mal. «Hija, pareces un fantasma. ¿Estás enferma? ¿Son los nervios del trabajo?», preguntó mientras me servía un café con leche, el de siempre, en la taza con girasoles que fue mi taza desde la infancia. El simple gesto, ese cuidado maternal tan arraigado, casi me hace romper a llorar. Pero no podía soltarlo todo. No aún. Si le contaba a mi mamá, ella se pondría histérica, hablaría con mi papá, un hombre de la vieja escuela, de los problemas se arreglan en casa, iría a hablar de hombre a hombre con Diego. Y todo se convertiría en un caos del que yo, inevitablemente, saldría como la villana. Así funcionaba la dinámica. «Es el trabajo», sí, mentí, saboreando el café amargo. «Y algunas tensiones con Valeria». Mi mamá asintió, con esa expresión de quien cree entenderlo todo. «Ay, mijita, las hermanas siempre tienen sus roces. Pero es tu única hermana. La sangre es más espesa. Tú cede un poco, se la madura. Diego es un buen proveedor, un buen padre. Valeria está feliz. No armes pleito». El mantra familiar. No armes pleito. Mantén la paz, aunque la paz sea una mentira cómoda para todos menos para ti. Asentí, tragándome la verdad como un vidrio molido.
Fue al ir al baño, pasando por el pequeño estudio que mi papá usa para pagar las cuentas, cuando lo vi. Sobre el escritorio, despreocupadamente tirada, había una factura de la compañía de teléfonos. Era la cuenta familiar que mi papá aún pagaba por todos, por mis padres, por Valeria, y por mí. Mi línea todavía estaba en ese plan familiar. Un pensamiento repentino, frío y calculador, me golpeó. Si mi número estaba en esa factura, ¿el de Diego también? Valeria y él seguramente compartían plan. Con manos que ahora temblaban de una nueva emoción, no miedo, sino una determinación febril, miré a mi alrededor. Mi mamá cantaba en la cocina. Agarré la factura y desdoblé la hoja adjunta con el detalle de líneas. Ahí estaban los números asociados a cada nombre: papá, mamá, Valeria, Sofía y Diego Martínez. Tenía su número. El mismo que ahora estaba bloqueado en mi teléfono. La idea se formó antes de que pudiera detenerla. Benjamín había dicho: recopila pruebas. ¿Y si podía conseguir algo más? ¿Algo que no fuera mi palabra contra la de él? Una conversación. Una admisión. No sabía nada de aplicaciones espía o de grabaciones complicadas. Pero sí sabía que podía usar un número desechable. En una tienda de electrónicos de camino a mi casa, compré un chip prepago barato, de esos que venden sin registro. Lo inserté en un viejo teléfono que tenía en un cajón. Mis manos sudaban. Esto era una locura. Esto era peligroso. Pero la sensación de impotencia era peor. Esperé hasta la noche. Con el corazón martillándome en los oídos, redacté un mensaje desde el número desechable al número de Diego. Un mensaje que no podía ser de mí, Sofía. Tenía que ser de otra persona. Alguien que pudiera hacerle bajar la guardia. Escribí: hola Diego, soy Lucía. Nos vimos en el cumpleaños de tu hijo, soy amiga de una prima de Sofía. ¿Me diste tu número? Jaja, espero no ser intensa. Fue un disparo a ciegas. Un nombre común, una excusa plausible. Si él era el depredador que yo creía, alguien que repartía miradas y números a lo largo, tal vez mordería el anzuelo. Los minutos se hicieron horas. Nada. Me sentí idiota. Había sobreestimado la situación, como decía Valeria. Estaba a punto de apagar el teléfono desechable, hundida en la vergüenza y el alivio mezclado, cuando la pantalla se iluminó. Una respuesta. Hola Lucía. Claro que te recuerdo, carita con guiño. Qué bueno que me escribieras, ¿qué andas haciendo? El mundo se detuvo. No era una negación. No era un disculpa, debe ser un error. Era una confirmación. Diego le daba su número a mujeres en fiestas familiares. Y estaba dispuesto a entablar una conversación con una desconocida en la noche. Con una frialdad que no sabía que poseía, continué. Fingí timidez, coquetería tonta. Él, por su parte, se soltó rápido. Los mensajes se volvieron más atrevidos. Habló de lo aburrido que era a veces el ambiente familiar, de lo feliz que era en su matrimonio, pero que un hombre también necesita cierta adrenalina. Mi estómago se revolvía con cada notificación. Y entonces, lo impulsé. Después de una de sus quejas sobre lo predecible que era todo, escribí: jaja, bueno, tu cuñada Sofía no parece nada predecible, se ve que tiene carácter. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Por un momento, pensé que lo había asustado. Que había sido demasiado evidente. Pero entonces, llegó la respuesta. La que cambió todo. Ah, Sofía. Es una niña malcriada. Se cree demasiado. La he visto, con sus aires. Pero bueno, es cosa de la familia. Una necesita que le bajen los humos de vez en cuando, ¿sabes? Leí esas líneas 1, 2, 10 veces. La he visto. Una necesita que le bajen los humos. No era una confesión explícita de acoso, pero era el desprecio absoluto, la visión privada del depredador sobre su presa. Era la prueba de que su animosidad era real, intencional. Guardé capturas de pantalla de todo el intercambio, las subí a una nube con contraseña. Ahora tenía algo. Algo tangible y sucio. Pero también tenía un dilema monstruoso. ¿Qué hacía con esto? Podía enseñárselo a Valeria. Pero, ¿y si ella encontraba una manera de justificarlo? Estaba coqueteando, es normal, tú le tendiste una trampa. Podía hundirlo, pero también podía hundir a mi hermana, a mi sobrino, y destrozar a mi familia para siempre. O podía enfrentarlo yo misma. Usar esto como un escudo para amenazarlo, para decirle que se alejara para siempre o lo exponía. Estaba sentada en la oscuridad de mi sala, mirando las dos pantallas iluminadas,
la de mi teléfono real, silencioso, y la del desechable, con el hilo de mensajes venenosos, cuando sonó el timbre de mi departamento. Eran las 10:30 de la noche. Nadie me visitaba a esta hora. Me acerqué a la mirilla, con el corazón encogido. No era Diego. Era Valeria. Su rostro, pálido e hinchado por el llanto, estaba iluminado por la luz tenue del pasillo. Parecía haber envejecido 10 años. Antes de que pudiera reaccionar, escuché su voz, ahogada y desesperada, al otro lado de la puerta. Sofía, ábreme, por favor. Es urgente. Encontré algo, en el teléfono de Diego. Abrí la puerta. Valeria se derrumbó casi de inmediato, entrando como una ráfaga de angustia y perfume familiar. Traía puestos unos pants y una sudadera, el cabello recogido de cualquier manera. En sus ojos, el mundo que había defendido con tanta vehemencia se había hecho añicos. ¿Valeria? ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya lo sabía. El nudo de terror en mi estómago se mezclaba con un agrio y terrible sentimiento de vindicación. Ella no respondió con palabras. Sostenía su teléfono como si fuera un trozo de carbón ardiente. Con dedos temblorosos, lo desbloqueó y me lo empujó a las manos. En la pantalla había una conversación de WhatsApp. No era la mía con el número desechable. Era otra. El nombre guardado era Cariño mandando un beso. Los mensajes eran explícitos, asquerosamente cursis y sexuales. Diego le preguntaba a esta mujer si había llegado bien a su casa después de haberla visto tan rica en el café. La mujer, cuyo foto de perfil era una selfie sugerente, le respondía con promesas para la próxima vez. La fecha de los mensajes era de la semana anterior. Miércoles. El miércoles pasado, Diego le había dicho a Valeria que tenía trabajo extra en la oficina. Lo encontré hace una hora, dijo Valeria con una voz ronca, rota. Él estaba durmiendo. Sonó una notificación a esta hora. Buenas noches, guapo. Me despertó. Algo en mi cabeza hizo clic. Por primera vez, no quise creerle. Lo tomé. Usó la misma contraseña de siempre, la fecha de nuestro hijo. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla. No es la única. Hay más números. Sofía, hay fotos. El horror en su voz era palpable. Miré más allá de esa conversación. Había un álbum oculto en su galería, protegido con contraseña, la misma, siempre la misma, la fecha del niño. Imágenes de pantalla de perfiles de Instagram de mujeres, selfies íntimas que le habían enviado, y fotos que él había tomado. En algunas se veía el ángulo claramente oculto, como desde otro asiento en un restaurante o desde atrás en una reunión familiar. Mi piel se erizó. Entonces, en medio de ese mar de imágenes anónimas, vi una que me paralizó la sangre. Era una foto mía. Fue tomada en la fiesta del cumpleaños. Yo estaba recargada en la pared del patio, hablando con Benjamín, mirando hacia otro lado. La foto estaba centrada en mí, recortada para enfocar mi figura. No era explícita, pero la intención era clara. Era el objeto de su mirada, capturado para su colección privada. Debajo, en la descripción del archivo, había una sola palabra, inalcanzable. Un sonido entre un gemido y un grito me salió de la boca. Valeria lo interpretó como dolor por ella, pero era puro terror retroactivo. ¿Lo ves?, gritó ella en un susurro estrangulado, agarrándome de los brazos. Es un enfermo. Un mentiroso. Lleva años. Y su cuerpo se estremeció con un sollozo seco. Yo te llamé exagerada. Te dije dramática. Sofía, por favor, perdóname. Por favor. La vi desmoronarse, el peso de su culpa y su mundo roto cayendo sobre sus hombros. Y yo sentí rabia. Una rabia negra y profunda, no solo contra Diego, sino contra ella también. Por no haberme creído. Por haberme dejado sola en esta pesadilla. Pero su dolor era tan real, tan catastrófico, que mi propia ira quedó momentáneamente ahogada. Tienes que irte de ahí, dije, con una voz que no reconocía, fría y práctica. Ahora mismo. Con el niño. ¿Y a dónde? Lloriqueó. No puedo ir con mamá y papá, no aún. No sin explicar. Esto los va a matar. Te quedas aquí, decidí. No podía echarla. A pesar de todo, era mi hermana. Mientras ella se sentaba en mi sofá, hecha un ovillo, yo comencé a actuar. Con su teléfono en la mano, le envié todas las capturas de pantalla de mi conversación con Lucía a mi propio correo. Ahora tenía las dos piezas, su acoso a mí y sus infidelidades a ella. Era un arsenal.
¿Qué hago, Sofía? Su voz era la de una niña asustada. ¿Lo confronto? ¿Le grito? ¿Le rompo todo? No, dije, y la palabra sonó como un portazo. No le digas nada todavía. ¿Cómo? Tengo que echarlo. Quiero que se vaya al demonio. Y se va a ir, aseguré, sintiendo como un plan frío y peligroso se formaba en mi mente. Pero si lo echas ahora, él se va a hacer la víctima. Va a decir que estás loca, que inventas cosas porque eres celosa. La familia va a querer mediar. Va a ser tu palabra contra la de él. Y él es convincente, Valeria. Tú misma lo sabes. Ella me miró, confundida, viendo por primera vez la determinación de acero que la impotencia había forjado en mí. Entonces, ¿qué? Necesitamos más, dije, mirando el teléfono. Necesitamos saber si hay más mujeres en la familia, en el círculo cercano, a las que haya acosado. Necesitamos una prueba tan grande, tan innegable, que cuando lo destripemos delante de todos, no pueda ni parpadear. Necesitamos que nadie pueda llamarte exagerada a ti, ni a mí, nunca más. El término exagerada resonó en la habitación. Valeria bajó la cabeza, avergonzada. ¿Y cómo hacemos eso? Tú vas a actuar normal, dije, el plan tomando forma con una claridad aterradora. Mañana regresas a casa. Dices que viniste porque tuviste una pesadilla y necesitabas verme. Te disculpas con él por haber salido sin avisar. Te haces la vulnerable, la que extraña la conexión. Él se va a confiar. Y mientras, yo y Benjamín vamos a ver qué más podemos encontrar. Era arriesgado. Era retorcido. Pero Valeria asintió lentamente. La chispa de ira y de necesidad de justicia comenzaba a encenderse sobre las cenizas de su dolor. Al día siguiente, ella regresó a su casa. Yo contacté a Benjamín. Cuando le mostré lo que tenía, su rostro se puso serio. Esto es grave, Sofía. Esto es delito. Acoso, infidelidad, quizás hasta posesión de imágenes no consentidas. Podemos arruinarlo. No quiero solo arruinarlo, dije, y me sorprendió la frialdad de mis propias palabras. Quiero que todo el mundo lo vea. Quiero que sienta la misma humillación y el mismo miedo que nos hizo sentir. Benjamín y yo nos dedicamos a investigar. Con el número de Diego y algunos datos que Valeria nos fue pasando a escondidas, Benjamín rastreó, con métodos que prefiero no detallar, actividad en foros sórdidos locales. Diego tenía un perfil en una página de citas para personas casadas y discretas. Usaba una foto donde no se le veía el rostro, pero Benjamín cotejó el fondo con una foto del patio de su casa. Era él. Además, cotejando los números de las mujeres con las que hablaba, encontramos algo que me dejó sin aliento. Uno de los números pertenecía a la joven hermana de la mejor amiga de Valeria. Una chica de 19 años. Diego le había escrito desde un número falso, pero la imagen que le había enviado, una foto de su coche nuevo, lo delataba. La red era más grande y más cercana de lo que imaginábamos. Una semana después, Valeria me llamó. Sonaba tensa, pero bajo control. Esta noche va a salir, dijo en voz baja. Le dijo que es una despedida de soltero de un compañero de trabajo. Pero revisé el perfil falso que encontró Benjamín. Tiene una cita express pactada a las 9 de la noche en el motel La Hacienda, en la carretera a Saltillo. Es con una mujer, un encuentro rápido. Mi corazón aceleró. Era la oportunidad. Una prueba en tiempo real de su infidelidad. Pero no bastaba con saberlo. Necesitábamos algo irrevocable. Vas a ir, le dije a Valeria. ¿Qué? No. No puedo verlo. Lo mato. No vas a verlo, dije, mi mente ya en un punto de no retorno. Vas a ir con una cámara. Vas a esperar, vas a grabar cuando él entre con ella, y cuando salga. Y luego vas a entrar tú en la habitación. ¿Estás loca? Sofía. No para confrontarlo. Vas a entrar cuando él salga a pagar o algo. Vas a buscar algo que deje claro que él estuvo ahí. Un recibo, algo con su nombre, o le pides a la mujer, si está sola, que te confirme con quién estaba. Le ofreces dinero. Dile la verdad. ¿Qué es tu marido? El plan era una locura. Peligroso. Pero Valeria, en su nuevo estado de ira pura, accedió. Esa noche, a las 8:45 de la noche, yo estaba en mi departamento, con el teléfono en la mano, esperando la llamada de mi hermana. Benjamín estaba enlazado en una llamada grupal con nosotras, desde su computadora, listo para asesorar. A las 9:10, Valeria llamó, jadeando. Entró. Entró con una mujer rubia. Al cuarto 12.
Ya pagó por adelantado en efectivo en la recepción. Estoy grabando. Bien. Espera, dije, conteniendo la respiración. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, a las 9:35, la puerta del cuarto 12 se abrió. Diego salió, solo, arreglándose la camisa. Se subió a su coche y se fue. Valeria lo captó todo. Ahora, Val, dije, con el corazón en la boca. Ahora, antes que la mujer se vaya. Vi, a través de la pantalla de mi computadora donde Benjamín había compartido la ubicación en vivo de Valeria, que el punto que representaba a mi hermana se movía hacia la puerta del motel. Escuché, a través del teléfono, los pasos rápidos en el estacionamiento de grava, luego un golpe sordo en una puerta. La voz de una mujer, irritada, ¿quién es? Y entonces, la voz de Valeria, temblorosa pero clara, diciendo las palabras que iban a desencadenar el infierno. Disculpe, señorita. Mi nombre es Valeria Martínez, ¿el hombre que acaba de salir de aquí es mi esposo? Un silencio cargado de pánico al otro lado de la línea. Luego, la voz de la mujer, ahora asustada, oh, Dios. Yo no sabía, yo. Y entonces, un nuevo sonido. Un motor fuerte, frenando bruscamente en la grava. Puertas abriéndose. Y la voz de Diego, rugiendo con una furia que nunca le había oído, estalló en el teléfono de Valeria y en mis oídos. Valeria. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? La llamada se cortó. La noche después de que la llamada se cortó fueron las 3 horas más largas de mi vida. Mi mente era un torbellino de imágenes catastróficas, Diego agrediendo a Valeria, un escándalo en el motel, la policía, la violencia. Llamé a su teléfono una y otra vez. Directo al buzón. Benjamín, desde el otro lado de la línea, intentaba calmarme mientras rastreaba la ubicación del teléfono de ella, que permanecía estacionaria en el estacionamiento del motel. No podemos llamar a la policía aún, prima, decía, su voz tensa. No sabemos qué está pasando. Podría empeorar las cosas. Finalmente, a las 11:47 de la noche, mi teléfono sonó. Era Valeria. Su voz era un hilo de voz, plana, como si estuviera en estado de shock. Estoy en un Uber, rumbo a tu casa. No me siguió. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? Pregunté, al borde del grito. No, dijo, y soltó una risa corta y amarga que me heló la sangre. No me tocó. La mujer se asustó mucho. Cuando Diego gritó mi nombre, ella salió corriendo del cuarto, apenas cubierta con una toalla. Él estaba tan avergonzado, tan pillado en el acto. Se quedó ahí, mirándome, con la puerta abierta y la cama deshecha a sus espaldas. Y yo solo levanté mi teléfono, con la pantalla encendida donde se veía la grabación de él entrando y saliendo. Le dije, sonríe para la familia, cabrón. Contuvo un sollozo. Se puso pálido. Después rojo de ira. Me dijo que borrara eso. Que era un error, un momento de debilidad. Que lo nuestro, nuestra familia, era lo importante. Las mismas mentiras de siempre. Pero esta vez, Sofía, esta vez no le creí ni una palabra. Le dije que si se acercaba un paso más, no solo lo enviaba a mamá y a papá, sino a todos sus contactos de trabajo, a sus amigos, a la página de Facebook de la iglesia. Le mostré la captura de pantalla de su conversación con Lucía. Su rostro, fue como verlo derretirse. Finalmente entendió que ya no tenía poder. Que ya no podía manipular la verdad. Llegó a mi departamento minutos después, temblando incontrolablemente. La abracé y lloramos juntas, una mezcla de lágrimas de dolor, de rabia y de un alivio tremendo y agotador. La batalla, sin embargo, no había terminado. Solo cambiaba de campo. Al día siguiente, era domingo. El día de la comida familiar. Valeria y yo pactamos no faltar. Llegamos juntas, algo que no hacíamos desde hacía meses. Diego ya estaba allí, sentado en la sala con mi papá, viendo el fútbol. Al vernos entrar, su cuerpo se tensó visiblemente. Tenía ojeras profundas. Valeria, con una calma que me asombró, fue directamente a la cocina a ayudar a mamá. Yo me senté frente a ellos, mirando la pantalla sin ver nada. La tensión era un animal vivo en la habitación. Mi papá, perceptivo, notó algo. ¿Todo bien? Parece que hay funeral, comentó, tratando de hacer un chiste. Diego forcejeó una sonrisa. Todo bien, suegro. Solo cansado del trabajo. La comida fue un suplicio. Hasta que mi sobrino, inocente de todo, le preguntó a Valeria, mamá, ¿por qué no viniste a dormir a casa anoche? Se hizo un silencio sepulcral.
Todos los ojos se clavaron en Valeria. Ella dejó el tenedor con cuidado. Miró a Diego, luego a nuestros padres. Respiró hondo. Porque anoche descubrí que tu padre es un mentiroso, un infiel y un acosador, dijo, con una claridad que resonó en cada rincón del comedor. El estallido fue instantáneo. Mi mamá gritó, ¿qué? Mi papá se puso de pie, la silla raspando el piso. Valeria, cuidado con lo que dices. No lo digo, lo muestro, dijo ella, y puso su teléfono en el centro de la mesa. Encendió la pantalla. Ahí estaba, para que todos lo vieran, el video del motel, seguido de las capturas de las conversaciones con otras mujeres, y finalmente, la foto que él tenía de mí, con la palabra inalcanzable. La reacción de mis padres fue devastadora. Mi mamá rompió en llanto. Mi papá, con el rostro descompuesto por la decepción y la furia, se volvió hacia Diego, que había palidecido de terror. ¿Esto es verdad?, rugió mi padre. Diego intentó negarlo, balbuceó sobre montajes, sobre venganzas, sobre cómo yo siempre lo había odiado. Pero ya no tenía credibilidad. La evidencia era demasiado concreta, demasiado sucia. Cuando mencionó mi nombre, yo hablé por primera vez. Y la cuenta falsa de Instagram, y los mensajes de texto, y los roces que tu mujer llamó exageraciones, dije, clavándole la mirada. Todo era verdad. Todo. Valeria asintió, llorando en silencio. Ella me lo dijo y yo no le creí, mamá. Yo la traicioné. Ver a mi hermana admitir su error frente a todos fue un momento de amarga redención. La familia se fracturó en ese instante, pero de una manera necesaria. Diego fue expulsado de esa casa entre gritos y lágrimas. Mi papá, destrozado, le prohibió regresar jamás. Valeria inició el proceso de divorcio inmediatamente, con la evidencia en mano para una demanda favorable. Las secuelas no fueron fáciles. El que dirán llegó, por supuesto. Los rumores volaron. Algunos tíos lejanos tomaron el lado de Diego, diciendo que Valeria lo había provocado al ser una esposa fría. Pero la mayoría de la familia, al ver la evidencia, nos apoyó. La red de apoyo, encabezada por mi mamá, quien pasó de la negación a una fiera protectiva, y Benjamín, fue crucial. Para mí, la herida de la desconfianza de mi hermana tardará en sanar. Nuestra relación ya no es la de antes. Hay una cicatriz de traición que siempre estará ahí, pero también hay un nuevo respeto, una alianza forjada en el fuego de una verdad horrible. Ya nadie, jamás, me llama exagerada. Diego perdió mucho, su familia, su reputación en nuestro círculo, y, según supe después, su trabajo cuando alguien, nunca supe si fue Benjamín o alguna de las otras mujeres que se animaron a hablar. Filtró cierta información a su empresa. Se mudó a otra ciudad. A veces, en la noche, me despierto con la sensación de un brazo rozando mi cadera, o el olor fantasmal de su colonia barata. Pero luego escucho a mi sobrino reír en la sala de la casa de mi hermana, donde ahora paso casi todos los domingos, y recuerdo que el monstruo ya no está en nuestra mesa. La conclusión no es feliz. Es real. No hubo un gran drama final de venganza perfecta, solo el doloroso, desordenado y necesario proceso de exponer una verdad y vivir con las consecuencias. La familia que teníamos murió ese día. Pero en su lugar, estamos construyendo otra. Una donde, por lo menos, nos creemos cuando una de nosotras dice que le duele algo. Y a veces, en este mundo de mierda, eso es lo más parecido a la justicia que se puede obtener. Te invito a seguirme para más contenido.